La irrupción de las plataformas, aunque casi todo el mundo lo identifica con la entrada de más dinero y más demanda, en primera instancia yo lo identifico más como que el producto español tuviera la oportunidad de que llegara a más sitios. Para mí es el gran vector que ha hecho explotar el sector audiovisual. De nada te sirve ser bueno si nadie sabe que eres bueno. ¿Sabrías decirnos motivos de terminación de una relación con una firma? Tiene que ver con una quiebra de confianza por el motivo que sea. Sin confianza tú no puedes tener un socio. Y para mí existe un abogado externo que me va a acompañar en un negocio, es un socio. ¿Cómo cambió tu día a día, digamos, en despacho versus en asesoría jurídica? A mí ahora me parece que el tiempo pasa asquerosamente deprisa. Cuando yo empecé era una empresa pequeña, una empresa que no facturaba más de 10 millones de euros al año, y en aquella época trabajé como si no hubiera un mañana. ¿Cómo ves lo que se dice pues, esa cercanía, ¿no? De estar en el negocio, del asumir responsabilidades, etcétera? Tú no eres el abogado que pone piedras en el camino, tú eres el abogado que despeja las piedras del camino. ¿Qué crees que está por venir en la industria y cómo la inteligencia artificial puede afectaros o bien a la asesoría jurídica o bien a la compañía? De muchísimas maneras. Episodio 9 de Legal Podcast, hoy con Carlos López. Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por recibirme, Marc. Él, como General Counsel y Secretario General de Sequoia Content Group, al final vamos a compartir aquí distintas iniciativas de cómo ve el mercado, cómo ve la evolución también de su industria. Así que, Carlos, bienvenido. ¿Qué tal todo? Muy bien. Lo primero, muchísimas gracias por invitarme hoy y encantado de compartir contigo un poco mis vivencias y bueno, y explicar también un poco a todos en lo que les puede interesar lo que es mi sector, el sector audiovisual. Claro que sí, Carlos. Nos gustaría empezar y preguntarte qué debemos entender del Carlos desde ese punto de vista más humano, del pasado, para tener a la persona que tenemos hoy aquí con nosotros. Bueno, buena pregunta, difícil contestar porque muchas veces cuando yo me pregunto esto mismo, llego a la conclusión de que creo que se tiene que hacer exactamente lo contrario a lo que yo he hecho. Y así es muchas veces también como empiezo, ¿no? Cuando doy una clase a los alumnos, siempre les digo, voy a tratar de contaros en 2 horas cómo se tienen que hacer las cosas, aunque a mí desgraciadamente me haya costado 20 años, ¿no? Hacerlas razonablemente bien. Bueno, al final la historia es, yo creo que es una historia un poco de una mezcla de suerte y también de convicción. Yo en mis orígenes, cuando empecé a pensar, ¿no?, en qué quieres ser, ¿no?, cómo te ves en el futuro, siempre estuve dudando entre dos facetas que me llamaban mucho la atención. Una era el derecho, que además de alguna manera la heredaba de parte de mi familia, y la otra era el mundo del periodismo. Yo era un apasionado, y sigo siendo un apasionado del periodismo. Y de hecho, la decisión entre hacer periodismo, hacer derecho, la tomé muy, muy tarde, en lo que era nuestro COU, que seguro que muchas de las personas que nos están viendo que ya no se acuerdan lo que es. Lo tomé a última hora, no sabía muy bien, es decir, no sabía si me quería dedicar al sector del periodismo, que era lo que realmente amaba, o al sector del derecho, que siempre me había llamado la atención, también por una serie de convicciones internas, ¿no?, de segundas oportunidades, ¿no?, de creer en la gente, y al final tomé la opción de optar por el mundo del derecho, y me apasionó, disfruté muchísimo de la carrera. Posteriormente, además, yo era un convencido del ejercicio, ¿no?, el ejercicio con toga. Aquellos 18, 19 años, ¿no?, en lo que todo parece como un sueño fantástico, hasta tal punto que ya durante la carrera hice muchas prácticas en diversos despachos, hice criminología después de terminar la carrera porque el derecho penal me apasionaba. Pero sí que es verdad, y no siendo demasiado mayor, con 26 o 27 años, que percibí que el ejercicio, ¿no?, del derecho procesal, del derecho penal, también llevaba temas civiles, no me terminaba de llenar del todo, y aparte, de algún modo, aunque en lo teórico no fue así, pero en lo personal, digamos que si no me decepcionó, sí que digamos que me marcó de una manera no especialmente positiva, ¿no? Y en ese momento volvió a nacer en mí un poco esa otra vocación, ¿no?, que tenía, ¿no?, asociada al mundo del periodismo. Y tuve la oportunidad de
de concurrir a una beca y que me la otorgaran para hacer estudios en Derecho Audiovisual. Y con ello empecé mi andadura en el sector audiovisual. Mi primer trabajo fue en A3 Media, que desde aquí les agradezco muchísimo, ¿no?, que me despertaran esta pasión por mi sector, y al poco tiempo me di cuenta que era un afortunado, ¿no?, porque de algún modo había tenido la oportunidad, la suerte de que confluyera en mi trabajo mis dos pasiones, ¿no?, que era el derecho, por un lado, que era como lo había iniciado, y el mundo del periodismo, del sector audiovisual, de todo lo que tuviera que ver con la información, con contar cosas, ¿no?, y no siempre desde un punto de vista meramente informativo, sino también desde un punto de vista creativo. Despertó eso en mí, me di cuenta ya cuando estaba en A3 Media que había dado exactamente con la clave de lo que yo necesitaba para ser feliz, para invertir mi tiempo y mi vida, y a partir de ahí fue mi carrera. Me llegó la oportunidad en la que los dueños de Sequoia Content Group, Raúl Verdanés y Pablo Jimeno, me dieron la oportunidad de ir a trabajar con ellos, siendo bastante joven, con 28 años. La suerte es que todos éramos muy jóvenes, ellos tenían prácticamente la misma edad, y a partir de ahí iniciar esta carrera desde un punto de vista no solo como abogado, sino también de integración de negocio, que me ha dado la oportunidad de conocerlo hasta lo más, desde lo más pequeño a lo más grande, en lo más profundo del negocio del sector audiovisual. Poco a poco, evidentemente, las necesidades te van pidiendo evolucionar un poco tu perfil, hasta que llegué a lo que soy ahora, que, como bien has dicho al principio, es ser responsable de la parte corporativa, secretario del Consejo, y diversas responsabilidades que giran alrededor de ese puesto de Secretaría General. Cuando decía que es el ejemplo de lo que no se debe hacer, es porque solo he contado la parte bonita. Os voy a omitir los diversos bandazos que di y y la trascendencia de los fracasos también, ¿no?, que en cualquier carrera percibimos todos, pero digamos que todo esto que hice quizás se podía haber hecho de otra manera, probablemente estudiando otras cosas de una manera un poco más ejecutiva, pero al cabo del día, yo a día de hoy tengo 46 años y estoy profundamente feliz de mi carrera profesional y de mi día a día, que al final es lo que nos ocupa más del 50% del tiempo. Iniciaste en despacho, ¿cierto? ¿Cómo fue inicialmente esa experiencia, donde al final pudiste también comprobar pues el mundo de los despachos y al final tener esta doble perspectiva tan enriquecedora? Eso es. Yo mi carrera empezó primero, nada más terminar la carrera, antes las cosas eran un poco diferentes. Hice mis cursos de acceso a turno de oficio, de la parte penal, civil, violencia de género, jurado, que en aquella época era algo relativamente novedoso. Y lo que empecé a hacer es algo que hoy por hoy yo creo que es casi incomprensible, pero que a mí en aquella época me parecía normal, y creo que hasta cierto punto a veces es hasta recomendable, ¿no?, que es trabajar durante un par de años en un pequeño despacho que lleva principalmente asuntos de oficio. No he llegado a 2 años, 1 año y medio aproximadamente, en el que tuve la oportunidad, casi desde recién licenciado y recién colegiado y hechos los cursos que me habilitaban para ello, poder acceder a turno de oficio. Y eso creo que me dio una perspectiva fíjate, no tanto del derecho, sino de la trascendencia que tiene nuestro trabajo y nuestras decisiones en otras personas. Yo creo que es una sensación que solo puedes sentir cuando cuando te has puesto una toga o cuando has asistido dentro del área procesal asuntos donde hay involucradas la vida de personas y de terceros, ¿no?, de empresas que pueden estar o que pueden tener un impacto, ¿no?, o alguna consecuencia por los actos de esas personas. Y yo creo que fue algo muy, muy enriquecedor, aunque insisto que estuve 1 año y medio sin cobrar. Era aquella época en la que tenías un maestro y tú eras un aprendiz, ¿no?, y tenías que pagar por trabajar. Esto ha cambiado ya mucho, afortunadamente. Pero sí que me dio una perspectiva muy, muy interesante sobre la trascendencia que tiene nuestro trabajo. Nuestro trabajo no es hacer papeles, nuestro trabajo no es ser un mero elemento de consulta en una empresa. Yo creo que nuestro trabajo es muy importante, tiene una gran trascendencia sobre las personas, y no solo en ambientes procesales o en operaciones de money, también en nuestro propio día a día. Nosotros no nos podemos quedar
en que nuestro trabajo no trasciende. Nuestro trabajo trasciende hasta lo más íntimo y profundo de nuestras organizaciones. Y esa primera experiencia que tuve en el mundo procesal creo que me dio una perspectiva muy interesante de cuál es la responsabilidad de nuestro trabajo y de nuestros actos. Ya sé que esto se puede, no quiero filosofar sobre la deontología, ¿no?, del abogado, pero creo que es interesante que nos demos cuenta de la importancia de las cosas que estamos haciendo. Posteriormente también tuve experiencia en un despacho de derecho mercantil, un despacho catalán que tenía una pequeña delegación aquí en Madrid, y esa fue una experiencia que me permitió conocer el mundo de la empresa. Desde lo más sencillo, como ver un balance y saber qué significa, cosa que es muy aconsejable para los abogados, para muchos abogados, y también para tener contacto con la empresa y empezar a desarrollar un perfil, digamos, más comercial. Y no solo técnico-jurídico, ¿no? Ya cuando tienes que tratar con clientes, no solo tienes que tener conocimiento de su negocio, tienes que vender tus servicios, tienes que hacerles sentir confortables, que eres una pieza importante, ¿no?, dentro del desarrollo de su negocio. Y yo creo que esa parte de experiencia en despacho mercantil también me dio muchísimas herramientas para afrontar mi carrera como abogado de empresa, que, como te comentaba, empecé directamente, entré al toro en A3 Media. Por lo tanto, el bagaje, yo creo que del trabajo en un despacho de abogados, yo creo que es profundamente positivo para un abogado, porque creo que te da una dimensión de trascendencia de tu trabajo un poco diferente que si solo has trabajado en una empresa a lo largo de toda tu carrera. ¿Qué pros y contras verías entre trabajar en despacho, trabajar en asesoría jurídica? Trabajar en despacho, si es, y esto es algo personal, es una opinión mía, tengo muchos amigos que son grandísimos profesionales de despacho y además los respeto muchísimo, los respeto tanto que nunca haría lo que ellos hacen. Yo creo que por una parte sí tiene esa parte positiva que te da el poder medir, ¿no?, la trascendencia de tu trabajo en personas y en empresas, creo que es muy interesante. Pero hay una parte que es profundamente negativa y a mí es un poco también lo que me echó para atrás, y es que no tienes, ¿cómo lo diría?, no tienes sensación de que tu trabajo tiene una proyección en el futuro, que no tiene continuidad. Al final, un despacho, de la disciplina que sea, pero vámonos a un despacho, por ejemplo, de M&A, te puede acompañar durante 6 meses, 8 meses, un año, en una operación orgánica, inorgánica, en una operación de reestructuración de deuda, lo que sea. Pero de algún modo, y esto es algo que me han trasladado también muchos profesionales del derecho que trabajan en despachos, y yo lo percibo, es evidente, terminan y se van y no saben cuáles son las consecuencias de su trabajo. Su trabajo ha sido trascendente, pero nunca van a tener un retorno sobre el trabajo, el impacto que han tenido en un cliente o en una persona, en una empresa, como le quieras llamar. El hecho de ser un abogado de empresa que tiene la oportunidad de no tener prisa en irse, que parece que ahora es un poco lo que se lleva, ¿no?, dar saltos de un sitio para otro, te permite precisamente eso, formar parte de algo. Que todas tus interactuaciones con el negocio, todas las cosas que has hecho bien, también las que has hecho mal, todas aquellas que has conseguido solo o en compañía de tu equipo o con la ayuda de externos, que principalmente siempre como se consiguen las cosas es con tu equipo, ¿no?, y con los mejores profesionales de los que te puedas rodear, tiene un impacto directo, tiene retorno directo, lo puedes tocar, lo puedes oler, es tuyo, porque forma parte de una empresa que también sientes tuya. Yo creo que el percibir las consecuencias de tus actos, esa oportunidad solo la puedes tener si tienes la oportunidad de tener una carrera dentro de una asesoría jurídica de una empresa. Yo creo que es los pros y los contras principales. Saboreé la mayoría de los pros en su día cuando trabajé en despacho, y ahora sin duda disfruto de los pros de formar parte de una familia, al fin y al cabo, y de que, como te comentaba, todos tus actos tengan consecuencias y tú seas consciente de las consecuencias que tienen tus actos. Uh-huh. Y a nivel, por ejemplo, de balancear la vida personal y la vida profesional, ¿cómo has vivido también esa evolución? Es decir, ¿cómo cambió tu día a día, digamos, en despacho versus en asesoría jurídica?
Bueno, en la vida en despacho, la verdad es que yo era joven y como tal, primero tienes una noción del tiempo y el espacio un poco diferente a la que tenemos ahora. A mí ahora me parece que el tiempo pasa asquerosamente deprisa y en aquella época, digamos que tienes capacidades diferentes al fin y al cabo. Mi percepción en aquel momento era que tu vida sí se veía muy condicionada en base al trabajo. En base al trabajo y no solo las horas. También cuando eres tan joven, el asumir determinadas responsabilidades tan graves, imagínate en derecho penal, ¿no? Cosas por el estilo, te impactan de una manera que cuando vas cumpliendo años, digamos que relativizas un poco. Sí que es verdad que tuve la oportunidad de ir, ya te digo, a la familia de A3 Media y eso fue un periodo para mí maravilloso porque venía del mundo del despacho y me parecía que el hecho de que llegara el mes de agosto, te fueras de vacaciones y te pagaran el doble era un sinsentido completamente, después de haber evidentemente vivido como autónomo, ¿no? hasta ese momento. Y percibí que efectivamente cuando te integras en una dinámica de una estructura que ya existe y está consolidada, digamos que te da muchísima más flexibilidad para tu tiempo, para tu familia, para lo que sea. Y luego hay una tercera fase, y es cuando comienzas en una empresa que está empezando contigo. Ese fue el caso de Sequoia Content Group cuando yo empecé. Era una empresa pequeña, una empresa que no facturaba más de 10-12 millones de euros al año, tenía 4 o 5 contratos, además con un cliente muy, muy específico. Y en aquella época trabajé como si no hubiera un mañana. También es verdad, insisto, que era joven, pero trabajé con gusto, por eso, porque éramos todos jóvenes, porque no tenías miedo a nada. Al final, aunque esté un poco manido, pero la expresión de lo consiguieron porque no sabían que era imposible. Y era así. Y no solo era una cosa mía, era de mis compañeros, de mis jefes, de los dueños de la empresa. Eras valiente en estado puro. Entonces daba igual, el tiempo dejaba de tener importancia y los retos tampoco tenían importancia, porque tú sabías que con esfuerzo, de una u otra manera, encontrarías la forma de encontrar las soluciones. Es un espíritu que espero no haber abandonado y yo sé que el entorno duro de los que me rodean no lo han abandonado y creo que es la filosofía, la única filosofía para que las empresas salgan adelante, ¿no? Y entonces, en ese caso, en ese periodo de mi vida, sí que estaba más condicionado incluso que en la época de despacho. También entiendo que no es la normalidad, pero también fue ese punto maravilloso de ser partícipe de la creación de algo. Cuando consolidas un poco las estructuras, evidentemente esto no va de trabajar menos o más. Yo creo que según pasa el tiempo va del valor añadido de tu trabajo y de tus decisiones. Nunca se te tiene que olvidar que si llega la ocasión y lo pide el momento, tienes que saber remangarte y volver a trabajar como hubieras trabajado cuando tenías 25 años, de eso no hay ninguna duda, pero digamos que la forma en la que afrontas el trabajo y la forma en que tú también has evolucionado como persona te permite, una vez, insisto, que has consolidado esas estructuras, tener una vida quizás un poco más flexible que el equivalente a un socio de un despacho. Como secretario general y general counsel, al final te toca estar muy metido en el negocio de la compañía. Se ha hablado mucho de la evolución del rol del general counsel en las compañías a día de hoy. ¿Cómo ves lo que se dice? Pues esa cercanía, ¿no? De estar en el negocio, del asumir responsabilidades, etcétera. ¿Qué hay de cierto? ¿Cómo lo vives tú? ¿Qué piensas sobre ello? Mira, yo soy un absoluto defensor de la integración de los perfiles jurídicos al negocio. Y no soy un defensor, un Don Quijote, es que lo hago y además trato de focalizarlo en mis equipos y cuando tengo un foro para poder contarlo, lo hago. Un foro como puede ser esta entrevista. Para mí es esencial. Y voy a decir por qué creo que es esencial, porque creo también que en el sector audiovisual, digamos que se le puede considerar como un pequeño, algo así como un prescriptor del cambio en cuanto a esa noción, y ahora te digo por qué, pero también acarrea responsabilidades que hay que asumir y que no me queda claro que todos los que abogan por este nuevo perfil legal dentro de las empresas están dispuestos a asumir. Primero voy a la primera parte. Cuando te digo que mi sector audiovisual, digamos que se diferencia un poco más, del resto, es porque creo que es de los pocos, si no el único, al que le hemos puesto nombre a esto.
Dentro de mi empresa tuve la fortuna, evidentemente, de nacer con ella. Eso hace que te integres. Tú no eres una mesa donde se despachan problemas, sino que formas parte del crecimiento, formas parte del negocio y, por supuesto, formas parte de los problemas, pero no solo los problemas de índole legal, sino los problemas también que afectan a tu balance, los problemas comerciales, los problemas de negocio. Por lo tanto, yo a título personal es algo que siempre he sentido y que, por supuesto, a día de hoy también disfruto y padezco en algunos casos. Sí que es verdad que en nuestro sector, como te comentaba, sobre todo en la parte del entretenimiento, de los contenidos, hay un área que además es más o menos heredado una idea de las plataformas americanas, que son las áreas de Legal and Business Affairs, que aunan precisamente esos dos perfiles. Los miembros de esos grupos de trabajo, de esas áreas, que te las puedes encontrar en cualquier plataforma a día de hoy, Netflix, Amazon, HBO, la que sea. En nuestro caso, por ejemplo, en nuestra empresa es así, no en la parte corporativa, pero sí en la parte de Sequoia Studios, que es la parte de producción de contenidos. Lo que se buscan son perfiles legales que hayan tenido además experiencia técnico-jurídica lo suficientemente sólida para que puedan identificar riesgos en las negociaciones, en los contratos, etcétera, etcétera, pero lo que se les pide es que también tengan un perfil de negocio asociado no tanto a asumir o tener un conocimiento profundo de los riesgos de balance en tu empresa, pero sí a la negociación de los proyectos. De esta manera, lo que se consigue es un profesional que está desde el principio de los proyectos audiovisuales, desde su nacimiento, mucho antes de que se inicie la preproducción de una obra audiovisual. Estás en la primera negociación con el talento, en la primera negociación con un guionista, y no solo estás a la espera de que unos, voy a llamarle comerciales, lleguen a una serie de acuerdos y tú los plasmes en el papel. Tú, que eres el que tiene más criterio de toda la empresa, primero porque tienes ese perfil técnico-jurídico y segundo porque recibes más información que nadie de la empresa y sabes lo que mejor le conviene para ese negocio, eres tú el que desde el principio está llevando esa negociación. Sin perjuicio de que llevando esa negociación y aplicando tus conocimientos legales a esa negociación, la ejecución final, voy a decirlo, del papel o la plasmación en un contrato o en un deal o en un pacto de socios, lo que sea, se deje en manos bien de un equipo más técnico de abogados, pero también formando parte de ese área, o incluso que acudas a un despacho interno. Pero siempre respetando evidentemente esa parte de ejecución, pero haciendo que el aspiracional de todos los que tengan la carga técnico-jurídica de la plasmación en un papel, que su aspiracional sea llegar a hacer eso y además poder negociar los contratos que en ese momento está ejecutando. De manera que también proyectas una ambición de escalar dentro de una organización y pasar al área de negocio. Insisto, eso no es dejar de lado tus conocimientos legales, jurídicos o incluso meterte en un contrato a fondo si es necesario. Es más bien todo lo contrario, es la evolución natural de eso, que quien sabe de lo que está hablando sea el que negocie y que quizás quien no sabe tanto sobre las consecuencias que pueden tener determinadas negociaciones no lo haga él solo y vaya acompañado de alguien, un business affairs que le ayude, o bien que directamente el business affairs sea quien lleve la tutela y la estrategia de esas negociaciones. Por eso te digo que en nuestro sector somos un poco más quizás afortunados porque ese criterio de cambio al menos tiene un nombre, que no es poco. En otros sectores sé perfectamente que es una lucha continua porque nunca hay un miedo al cambio muy, muy grande en las empresas y siempre van a percibir en las asesorías jurídicas, van a percibir una asesoría jurídica como un CECO, como un centro de costes o un mal necesario. También en muchos casos, también te lo digo y ahora voy un poco a la otra parte que te comentaba al principio, quizás nos la hayamos ganado a pulso de algún modo. Yo he vivido durante muchos años, no solo en carnes propias, sino también en muchos compañeros que me han rodeado, en asesorías jurídicas que se han convertido algo así como en los abogados del no. Algo que además me genera mucho rechazo, ¿no? Es decir, que vayas a una mesa para que te digan que no se puede hacer algo,
digamos que no pierdo el tiempo. Yo voy a una mesa para que me digan que algo es muy complicado de hacer o que no se puede hacer bajo mi criterio, porque no tengo más herramientas o no tengo otros criterios que aplicar a esa decisión. Voy a esa mesa que me digan cómo lo puedo hacer. No quiero que me digas que no se puede hacer. Si supiera que se puede hacer y yo supiera hacerlo, nunca hubiera venido a esta mesa. No quiero que me des un no. Dime cómo puedo hacerlo. Y si la forma de hacerlo tiene unos riesgos, infórmame de esos riesgos para poder tomar una decisión. Yo creo que en la responsabilidad o en la ambición de que se nos considere o que se consideren a los miembros de asesorías jurídicas como parte del negocio, también está el que evolucionemos a ser solucionadores de problemas. Gente que acompaña y que es capaz de acompañar un negocio y que gracias a que tú estás, ese negocio se va a cerrar. Tú no eres el abogado que pone piedras en el camino, tú eres el abogado que despeja las piedras del camino. Y creo que eso es una noción que históricamente no siempre ha sido la que se ha percibido en los abogados y muchas veces por culpa, y quizás yo también me meta en el mismo saco, por culpa de los propios abogados. Abundando en esto, cuando te digo, voy a solo decirte cómo se puede hacer y te voy a informar de los riesgos, hay un paso más, y ahí es cuando realmente estás integrado en el negocio. Está el paso de las decisiones. Es fácil decir que no. Es un poco más difícil decirte, se puede hacer, pero existen estos riesgos, decide tú. Ahora vamos al tercer paso, ¿no? Hay que realmente es el que estamos reclamando, pero no sé si realmente todos queremos. Yo sí lo quiero y lo he tomado, y lo he asumido, que es yo ya no solo te voy a decir cómo se puede hacer y cómo voy a evaluar los riesgos. Ahora la decisión es que además la voy a tomar yo. Voy a poner en una balanza cuáles son los riesgos jurídicos, que soy el único que los conoce de una manera contrastada. Como también conozco el negocio que estamos llevando a cabo, también tengo criterio para evaluar la conveniencia de esa decisión para el negocio. Y además tengo un conocimiento de la empresa, como siempre digo, del balance de la empresa. Y con todas esas herramientas tomo la decisión de hacer algo, bajo mi responsabilidad. Y este es un paso que hay que dar. Y no quiero ser crítico porque parece que todo el mundo hace esto, por supuesto que no, pero quizás cuando se nos llena la boca sobre yo quiero ser un abogado de empresa que participe en las dinámicas y en la estrategia, en el crecimiento de la empresa, también hay que estar dispuesto a que esto tenga consecuencias, a tener que tomar decisiones. Y de 10 decisiones te puedes equivocar en 2 o 3, que quizás tengas una probabilidad de error un poco menor que si lo hubiera tomado otra persona, puede ser, pero tienes que asumir también ese tercer paso. Cuando asumes ese paso, y no significa que siempre vayas a tomar las decisiones solo, pero vas a tener por lo menos que dar una opinión. Y esto nos hemos encontrado cada día, y yo siempre se lo agradeceré, además, lo agradeceré a mi empresa. Es decir, dime qué harías tú si la empresa fuera tuya. Eso es tomar una decisión. Y el 90% de las veces se hace lo que tú has aconsejado que se tiene que hacer sintiendo que la empresa es tuya. Este es el punto en el que creo que tenemos que reflexionar todos los abogados. Si estamos dispuestos a tomar decisiones y asumir las consecuencias de nuestras decisiones. Y ya no va de decisiones sobre si se puede aplicar un artículo u otro artículo o es de aplicación no sé qué ley de competencia. No. Esto va de una decisión de negocio con una trascendencia en el balance de una sociedad. Y en estos casos, bien sea comité de dirección o o consejo de administración, al final hay decisiones que sí permiten que recaiga 100% en ti y confían 100% en tu criterio. Absolutamente. Es decir, como todo hay niveles. Las mejores decisiones son, como yo siempre digo, cuando te juntas con 2 o 3 personas y se piensa en alto, sin miedo a decir una gilipollez. Esta es la única manera de tomar buenas decisiones. No tener miedo, pensar en alto y que la decisión sea fruto de la aportación de una comunidad de personas. Esto está claro que es el ideal, pero el concepto de asamblea o de decisiones asamblearias no te puedes permitir el lujo de que sea un
una forma de trabajo. Entonces hay muchas decisiones que ni siquiera escalan, tienes que tomarlas tú y pueden tener trascendencia para la empresa. Hay otras que escalas para decir, esta es mi propuesta y creo que es la buena y sabes al 99% que la decisión que se va a tomar bajo tu responsabilidad, que es quien la ha propuesto, es la que tú has presentado. Y luego, por supuesto, está la esfera de la gran decisión donde, y creo que esto también es maravilloso, antes no estabas, o antes no estaba ese concepto de abogado en su despacho con olor a naftalina, y ahora sí estás, porque estás en el comité de dirección y estás en el consejo de administración y te dan la oportunidad de formar parte también de esas grandes decisiones, aunque no dependa solo de ti, pero como siempre digo, aunque no tengas voto, tienes voz y tu voz se escucha. Uh-huh. En tu grupo, los cierres a nivel de facturación que se han publicado recientemente, la verdad es que con unas cifras fantásticas. ¿Cómo has visto la evolución de la industria, te diría, en los últimos años, en la última década, por poner un marco temporal, dado que sentimos, los que no estamos dentro de tu industria, que ha habido un desarrollo muy importante? Lo ha habido, sin duda alguna. Nuestra industria, a la que amo profundamente, y lo notarás en mi discurso, es una industria que en términos económicos es pequeña, o sea, no se puede decir que sea una gran industria, pero es de gran impacto social. Y es bonito ver cómo ha evolucionado, yo creo que la percepción social y también de los agentes económicos en relación con nuestra industria. Voy a hablar un poco solo de los contenidos, tampoco me quiero explayar mucho, pero es muy interesante ver cuál ha sido el desarrollo, ¿no?, que han tenido los contenidos aquí en España, tanto a nivel de cine como en series de ficción como en entretenimiento. Yo vengo de una escuela dentro del sector audiovisual de una televisión. Yo creo que en España hubo un momento, y no hace tanto, parece que hablo de hace 1000 años, estoy hablando de hace 10, 15 años, y ya me parece que me remonto mucho, en el que la industria audiovisual estaba en manos de las televisiones en abierto. Eso es algo que quizás ahora se critique un poco, pero yo soy crítico con esa crítica. Digamos que efectivamente había un mercado mucho más pequeño porque tenías una dependencia total de las televisiones en abierto y a su vez las televisiones en abierto de la publicidad. Era una cadena de valor que era perfectamente identificable. Y sí que es verdad, esto que es lo que generaba que no se pudiera hacer demasiado producto porque había poca demanda, porque solo unos pocos te encargaban esos productos, y que esa falta de volumen, digamos, que no permitiera, como se dice ahora en inteligencia artificial, entrenar a la industria española en productos que tuvieran proyección. Pero, por otra parte, gracias también a esas televisiones en abierto y en la parte de cine también a determinadas subvenciones, pero yo me focalizo más en las inversiones en cine que hacían las televisiones o que hacen las televisiones, fruto de unas obligaciones que tienen de financiación anticipada europea y de las series de ficción, ¿no?, que es un poco con las que hemos... Gracias a ellos, gracias a ese vector de generación de contenidos que existió gracias a las televisiones, se fue generando un cierto volumen, cada vez un poco mayor y cada vez con un poco más de calidad. Y es así, esto es algo que se tiene que agradecer única y exclusivamente a las televisiones en abierto, Televisión Española, A3 Media, Telecinco, las autonómicas, que era lo que existía antes de la llegada de las plataformas, porque parece que ahora siempre hemos vivido con plataformas y las plataformas realmente son, como quien dice, de antes de ayer. Ese sistema de trabajo permitió ir incrementando poco a poco el volumen, aunque, insisto, muy acotado por un tema de mercado y de demanda, y sobre todo lo que permitió fue incrementar la calidad del producto. Poco a poco eso evoluciona y llega la oportunidad de las plataformas, porque hemos conseguido, por ahora habíamos conseguido en España, desde mi punto de vista, un volumen no muy grande, pero cierto volumen y sobre todo calidad en el trabajo. La irrupción de las plataformas, aunque casi todo el mundo lo identifica con la entrada de más dinero y más demanda, en primera instancia yo lo identifico más como que el producto español tuviera la oportunidad de que llegara a más sitios y que de esa manera esa calidad que solo estaba en un ecosistema cerrado dentro de España se conociera en otros sitios. Para mí ese es el gran vector que ha hecho explotar el sector audiovisual.
De nada te sirve ser bueno si nadie sabe que eres bueno. Esta fue para mí la gran oportunidad de que producto que se había hecho en España para televisiones nacionales apareciera en una plataforma, se internacionalizara y el mundo se diera cuenta que aquí en España se hacían producciones de gran calidad en español. Y ahora te diré por qué en español, que es otro de los grandes logros, yo creo que ha conseguido la industria española. Evidentemente, con esta llegada de plataformas y con la capacidad de mostrar al mundo la calidad de nuestro trabajo, se empieza a generar más demanda. No solo la demanda tradicional de las televisiones en abierto, que sigue existiendo a día de hoy. Insisto, yo creo que hay que ser agradecido con el trabajo que hicieron en su día, aunque ahora, en cierto modo, parece que se les denoste en cierta parte del sector. Llega la oportunidad de las plataformas, detectan esa calidad y empiezan a encargar. Empieza a generar más demanda, de una demanda muy acotada, muy inelástica, ¿no? que existía en ese momento. De repente nos encontramos con que nos piden que la producción en española, llevada a cabo por productores independientes españoles, se incremente de forma geométrica. Es decir, no es que un año hacíamos 3 series y el año siguiente hacíamos 6. No, es que se multiplicó por 8 y por 10 la cantidad de demanda de producto de las plataformas. Y no solo era producto para que se emitiera solo en España, sino que era producto para que se internacionalizara. Eso te iba a preguntar, ¿de qué países, no? Efectivamente, yo creo que, aunque esté manido, pero como no estamos en un sector estrictamente audiovisual, el ejemplo prototípico es La Casa de Papel. La Casa de Papel es una serie auspiciada por A3 Media, que tuvo su éxito en abierto y ahí se quedó. Es decir, es una serie que, si no recuerdo mal, se hizo 1 o 2 temporadas en abierto, no se pretendía seguir con ella, compra los derechos de La Lata, lo que decimos en estos sectores, La Lata es producto terminado, Netflix lo emite en su plataforma y es un éxito internacional. Un producto que era local, para su emisión exclusivamente en abierto, se mete en una plataforma que se llama Netflix y no solo triunfa en España porque capilariza en usuarios de diferente perfil que el de la televisión en abierto, sino que se convierte en un éxito mundial. Este es el prototipo de lo que te decía antes. Algo que ya existía de gran calidad te da el altavoz para el resto del mundo. A raíz de eso, evidentemente, Netflix empieza a encargar más y más temporadas, spin-offs y otras muchas series como Élite, Valeria o tantas otras que han sido éxitos internacionales y que además han enseñado al mundo que el producto de calidad y con capacidades comerciales no solo es en inglés, no solo es de habla inglesa, sino que el producto en español también tiene capacidad para ser muy bueno en cuanto a calidad y muy rentable comercialmente. Cuando el mundo y las plataformas, los grandes stakeholders del sector se dan cuenta de esto, se dan cuenta que es que aquí hay dinero, que esto ya hemos pasado de la calidad, ¿no? Como cualquier industria, ¿no? Es decir, ya no es un nicho, ya no es algo identificado al 100% con el ámbito cultural, con subvenciones, ni con nada por el estilo. Esto, de repente dicen, aquí hay una industria latente que lleva existiendo muchos años, pero que no ha explotado como debiera. Es precisamente, insisto, cuando se ve que nuestro producto es bueno y que además tiene capacidad comercial, cuando explota la demanda de contenido en español. De hecho, esta gran demanda de contenido en España también genera más demanda de contenidos en español de Latinoamérica. Y esto, ya te digo, nos da la oportunidad de escalar completamente nuestro sector, hasta el punto que se focalicen fondos Next Generation al sector audiovisual en España, que irrumpieran, que creo que ha sido una de las mejores medidas que se ha hecho a nivel de gobierno aquí en España, que se incluyera la inversión en producciones audiovisuales dentro de los programas de incentivos, que hasta ahora solo se veían beneficiados las inversiones en I+D+I. Luego se crearon IES en astilleros para hacer barcos y al final se utilizaron esas fórmulas para la inversión y para la creación de obras audiovisuales. Esos incentivos, que no son subvenciones, aunque sean, digamos que sea una vía de ingresos, pero no son subvenciones directas, es lo que, junto con la explosión y la demanda comercial, hicieron que el sector audiovisual se lanzara a lo que tenemos ahora mismo aquí en España. Situación actual del sector, en mi opinión,
estamos estabilizándonos, no hay que dejar los estímulos por parte del Gobierno en cuanto a incentivos fiscales para poder seguir trabajando. No nos tenemos que conformar con lo que tenemos que seguir produciendo con calidad, cantidad y calidad. Y tanto es así, o al menos así lo creo, que las plataformas internacionales siguen invirtiendo mucho en nuestro producto. Tanto es así que en 2018 tuvimos la oportunidad desde Sequoia Content Group que en una fase de gran construcción de platós, algo de lo que adolecía un poco Madrid, platós de calidad, ¿no?, que tuvieran estándares internacionales, que Netflix interesara por ellos, y después de negociaciones durante muchos meses consiguiéramos que en Tres Cantos, que a día de hoy tenemos construidos 12 platós y 3 edificios de oficinas y 8 hangares, y en fin, es una locura. Madrid Content City es como llamamos al complejo, generar ese atractivo, ese polo de atracción internacional por la calidad del producto y porque además teníamos las mejores instalaciones de Europa. Y es así, es decir, Pinewood puede que sea más grande, pero no es de más calidad que lo que tenemos aquí en Tres Cantos, apenas 30 kilómetros de aquí. Te invitaría a que fueras para que lo vieras, y son los mejores estándares del mundo. Tenemos los mejores platós del mundo a día de hoy aquí en Madrid. Hecho además por iniciativa privada al 100%, y que tanta es su calidad. Tanta es la calidad de los platós, tanta es la calidad de los platós como la calidad del contenido que se hace aquí, que Netflix, teniendo muchísimas posibilidades de instalarse en cualquier otro país de Europa, que de hecho, digamos que se involucraron más determinados gobiernos para traer allí la sede de Netflix en Europa, pues al final se decantó por Tres Cantos, por una empresa pequeña, porque nosotros en 2018, para mí no somos grandes todavía, porque nuestro sector no es grande, que nos queda mucho por crecer si Dios quiere, pero éramos una empresa pequeña, una empresa que aparte de hacer contenidos de calidad, aparte de dedicarnos a multitud de cosas, medios técnicos, etcétera, etcétera, pensó que era un momento para construir platós sin inquilinos. No teníamos clientes, éramos nosotros, nuestros propios clientes, en los que iban a explotar eso para terceros. Pero llama la atención a Netflix, en 2018 nos vamos a Los Ángeles y conseguimos ese contrato, sin el apoyo de nadie. Y conseguimos que vengan aquí, tengan su sede en Europa. Ahora, de hecho, acaban de inaugurar su nuevo edificio en nuestras instalaciones, y que se convierta en el eje de producción de contenidos en Europa de una multinacional americana. Hasta ese punto, o sea, esto no solo es mérito nuestro, es mérito de nuestro sector. Es mérito del mercado, mérito de los autores que hacían contenidos de calidad ya desde hace muchísimos años, mérito de las televisiones cuando fueron las primeras que apostaron por el sector audiovisual, mérito de los gobiernos que han apoyado con incentivos fiscales y con diversas medidas que han favorecido la producción y la atracción también de producciones extranjeras a España. Mérito también de los agentes internacionales que se han fijado en España, mérito de todos, del sector. Y que ha tenido como consecuencia, insisto, somos el país de referencia en cuanto a contenido audiovisual en español. Y esto no solo tiene impacto en nuestro sector, y creo que por esto es interesante. Puede que no sea el sector más grande del mundo, pero creo que el sector audiovisual español genera una de las imágenes marca España de mayor calidad que se le pueda dar. La proyección de esta imagen marca España no solo impacta en el sector audiovisual, impacta en el turismo, en la relevancia, en el posicionamiento, sobre todo de nuestra marca, en un posicionamiento de calidad. Siempre hemos pensado los italianos, ¿no?, como un posicionamiento de marca de calidad. Pues en el sector audiovisual, el posicionamiento de los italianos en los coches lo tiene España. Y esto lo hemos conseguido entre todos después de muchísimo esfuerzo, y hemos conseguido algo que parecía que era completamente imposible. Hazme caso, si echas la vista atrás, y no es hace 20 años, no es hace 15 años, es hace 6 o 7 años, esto parecía completamente imposible. Y a día de hoy es una realidad. Así que de algún modo es un orgullo formar parte también de todo ese proceso. Sí, ¿no? Tiene un mérito espectacular, y sobre todo la apuesta, el poner el trabajo día tras día y desde una vertiente creativa y con ese nivel de excelencia, ¿no? Por lo tanto, tiene un mérito increíble. Antes de pasar un poquito a hablar de la relación con los despachos, sí me gustaría preguntarte qué crees que está por venir en la industria y cómo la inteligencia artificial puede afectaros, o bien a la asesoría jurídica o bien a la compañía. De muchísimas maneras. No me quiero extender.
Ya cortaréis lo que queráis. Sí que es verdad que la irrupción de la inteligencia artificial tiene un impacto directo en nuestro sector, evidentemente, y creo que también en las herramientas, vamos a llamar el legal tech, en el mundo de las asesorías jurídicas. Me detengo un poco en nuestro sector, sobre todo en modelos como el nuestro, que no son modelos de encargo, sino modelos de asumir riesgos, de asumir los riesgos para generar IP propia, para hacer desarrollos como si dijéramos independientes de contenidos. Evidentemente, cuando estás en esa posición, digamos que tu cash flow no te lo financia nadie, sino que tienes que financiarlo por ti mismo, tienes que buscar también herramientas para generar eficiencias. Esto no es, como siempre digo, miedo a que la inteligencia artificial o desarrollos tecnológicos en términos generales vayan a quitar el trabajo a nadie. Pero sí que es verdad que hacen mucho más eficientes, muchos procesos que hasta ahora eran carísimos. Esto no te puedo decir que a día de hoy esté al 100% implantado, pero hay muchas cosas que ya son una realidad y, por supuesto, hay muchas cosas por venir. Te pongo 2 ejemplos rápidos y luego nos vamos al mundo del legal tech. Uno tiene que ver, y además muy vinculado a la economía circular y a la sostenibilidad, que tiene que ver con los entornos virtuales. Los entornos virtuales lo que nos pueden permitir, ya nos están permitiendo en gran medida ya desde hace muchos años, pero lo que nos pueden permitir es que la construcción de grandes decorados que luego al final no son reutilizables, que generan residuos y demás, no tengan por qué ser necesarios y podamos generar entornos virtuales, bien sea vía postproducción, bien sea en cromas, bien sea en pantallas LED 180 o 360, lo que hace una mayor eficiencia y sostenibilidad dentro de los procesos de producción audiovisual. Por otra parte, un abaratamiento de costes evidente, porque las localizaciones, muchas veces no tienes que ir a las localizaciones, sino que te traes las localizaciones. Tú puedes mapear el mundo y llevártelo a tu set de rodaje, y esto es algo que, insisto, aparte de la huella de carbono que puede significar llevarse a un staff de 300 personas a otro país, que es algo que evitas de forma automática, también es evidente que abarata los costes. También es verdad que la tecnología tiene que estar al 100%, está al 90%, cuando esté al 100%. Yo puedo mapear Notre Dame mañana, por fuera y por dentro, y tengo mi Notre Dame en Madrid. Y no la voy a construir, simplemente tú la vas a ver cuando trabajemos con ella. Está hasta el punto que los propios actores también se tienen que formar, los directores se tienen que formar, los guionistas, todos los elementos, todos los agentes creativos se tienen que formar en ello, porque no es lo mismo actuar en un set sin volúmenes que en un set con volúmenes, que decir, cambia mucho, ¿no? Y también es disruptivo y todos nos tenemos que acostumbrar a esa forma de rodar. Por lo tanto, tiene un impacto, por supuesto, en la parte de localizaciones, decorados, etcétera, etcétera. Creo que tiene mucho futuro. Luego también tiene una realidad que tiene que ver con las fases de edición y postproducción. Es decir, antes era mucho más mecánico. Esto, para enterarnos, es, oye, pongo el sonido idóneo, la luz idónea, el tratamiento de la imagen, el tratamiento del sonido, la incorporación de efectos especiales, es decir, la incorporación de estas nuevas tecnologías a esos procesos industriales ha acortado muchísimo los tiempos, y el tiempo es dinero, y también los costes directos asociados a esa postproducción de imágenes. Y ahora esa parte final de postproducción, entre que las cámaras te vienen ya con una calidad de imagen que prácticamente no tienes que tocar, los procesos se han tecnificado hasta tal punto que se hace mucho menos tiempo, y que además el coste de todos esos equipos, etcétera, etcétera, es mucho menor de lo que eran antes, ha tenido un impacto radical. Por lo tanto, yo cuando pienso en inteligencia artificial y en desarrollos tecnológicos, no pienso en que le van a quitar el puesto a los guionistas. Eso no tiene ningún sentido. Es decir, nosotros no nos vamos a ir a una IA a que nos escriba el guión de una película. Es que aparte no tendría ningún sentido. Pero sí que es verdad que la inteligencia artificial y estos procesos tecnológicos, en la parte que no tiene valor añadido artístico, por decirlo de alguna manera, es una herramienta que creo que es y va a ser fundamental dentro del sector. Esto en cuanto al sector. Luego está la parte legal tech, ¿no?, de los abogados. Superando las barreras que nos ponemos a nosotros mismos y no solo las organizaciones, y esto vuelve a ser autocrítica, muchas veces los peores enemigos del cambio tecnológico somos los propios protagonistas, o los que deberíamos ser protagonistas de esos cambios tecnológicos, y
No en todos sitios se está dispuesto a incorporar nuevas herramientas de gestión. No tanto, creo, pensar que no es tanto por el miedo es que ahora mi trabajo pierde sentido, sino que creo que es el miedo al cambio que se ha tenido históricamente en todas las organizaciones en la incorporación de herramientas, de RPs, de CRMs o de lo que sea. Entonces yo creo que vencido ese miedo, y que creo que todos tenemos que trabajar en vencer ese miedo, vuelvo un poco a lo de antes. A mí la inteligencia artificial, de verdad, para mí lo menos relevante del mundo es que me haga un contrato o me redacte una demanda. Me da exactamente igual. No sé si lo hará mejor que un ser humano o lo hará peor, pero de verdad que para mí, a día de hoy, eso no es una preocupación. Para mí, y no es una preocupación, es una virtud, es en lo que me puede ayudar en determinados procesos que están dentro de los de una asesoría jurídica que no tienen valor añadido y que jamás tendría que haber hecho un abogado. Claro. El valor añadido de un abogado es pensar y marcar estrategias, incorporarse a las dinámicas comerciales de una empresa, tener ideas, compartirlas con otros. Y todo lo demás, desde mi punto de vista, tiene un valor añadido relativo. Si a mí hay una máquina que me hace mi agenda, si a mí hay una máquina que metiéndole modelos de contratos que son todos iguales al 99,9% y me los hace correctamente, estoy encantado, porque ese trabajo nunca lo tendría que haber hecho un abogado. Si los costes o tu alineación presupuestaria con las del grupo te lo hace un programita, estoy encantado. Es que yo no estoy para hacer presupuestos, no me gusta hacer presupuestos y además que creo que los hago mal. Entonces, todo aquello, insisto, que no tiene ningún valor añadido en el proceso de trabajo y de trabajo de una asesoría jurídica de una empresa, creo que tiene que ser sustituido de forma inmediata, en la medida que se vayan desarrollando también esas herramientas por máquinas que lo hagan por nosotros. O sea, y oye, quien tenga miedo a eso, que lo tenga. Yo desde luego estaré encantado el día que tenga que, o cuando hacía más cosas de ese tipo, cuando me acuerdo hace 15 años o 10 años tener que hacerme 100 contratos rellenando huecos en un día. Lo siento, un abogado no está para eso. En los últimos años, ¿has sido más partidario de reforzar el equipo interno de la asesoría jurídica o de externalizar? Bueno, me muevo siempre en las opiniones absolutamente personales que no tienen por qué ser compartidas. También depende mucho, yo creo, que se considera estratégico o no en cada uno de los sectores. Yo soy partidario de que aquello que es estratégico y sensible para el negocio de una empresa esté internalizado sin perjuicio de que pueda tener un apoyo externo, y lo que no digo que no tenga importancia, simplemente que no forma parte del core de tu negocio, no es sensible a tu negocio, no es estratégico en tu negocio, soy partidario de que se externalice. Por ejemplo, no veo demasiado sentido dentro de una asesoría jurídica tener internalizado, por ejemplo, un departamento procesal laboral, un departamento fiscal, o un departamento específico, imagínate, de money. Aunque en este caso sea tirar piedras contra el propio tejado, porque las operaciones de money yo siempre estoy con externos, pero bueno, de alguna manera siempre es bueno la visión de un abogado de corporate para este tipo de cosas. Pero bueno, creo que esas cosas son importantísimas. Por supuesto pueden tener una repercusión muy grande en tu organización, pero creo que no son el core de tu negocio, no son sensibles a tu negocio. Para mí, ¿qué es sensible en mi negocio? La parte de contratación pura y dura es una contratación, salvo lo que llamo yo, ¿no?, de contratación de churrera, que me da exactamente igual quién lo haga o cómo se haga, siempre que sea con calidad y con seguridad, pero es la parte de la sensibilidad de tu sector, de cómo tratar al talento, de cómo no solo hacer un contrato, sino tratar con ese talento. La información tan sensible respecto a competidores que puede emanar de esos acuerdos. Toda esa parte que tiene que ver con societario, corporativo y contratación, sobre todo, ya te digo, la contratación con los elementos más core de tu negocio, para mí los mejores expertos quiero que estén en casa. Y mi política siempre ha sido, es decir, traer a personas y formarles en la medida de lo posible hasta conseguir que sean mejores
en este caso, que yo, cosa que tampoco tardan tanto en hacer, o directamente coger talento, atraer talento que tiene algunas áreas de capacidad que están años luz de las mías o de cualquiera de mis compañeros. Pero insisto, mi política es: lo que no es core para mi negocio, no es sensible para mi negocio, queda fuera. Lo que es sensible y específico y que se necesita un conocimiento real y del negocio que estamos llevando a cabo, internalizado. ¿Qué atributos son los que más destacas a la hora de contratar una firma? ¿Qué peso tiene la parte de pricing? ¿Qué peso tiene la parte de experiencia en casos similares? ¿Qué peso tiene el tema de estructura, oficinas internacionales o un network internacional? ¿Qué peso le das a cada cosa? Depende, ¿no? Como todo en la vida, y la trascendencia que tenga el asunto y también lo que te pidan terceros respecto a ese asunto. Yo principalmente me muevo por personas, quiero decir, yo si encuentro un socio que es muy bueno de una firma, puede que tenga una determinada opinión sobre esa firma, pero a mí lo que me sirve es esa persona, ese socio. Por lo tanto, lo que más cuenta, antes que el volumen de negocio que tenga, la experiencia que tenga una firma, me interesa el track record de la persona con la que estoy hablando, su experiencia y también, y esto es que parezca un poco raro, siempre me lo quiero imaginar negociando algo, teniéndolo al lado del directivo que esté llevando una negociación y que perciba en él que va a ayudar a que esa negociación salga adelante, no que va a estorbar o que va a tener una especie de duelo extraño. Como un socio estratégico de verdad. Esto es mi socio, es que quiero tratarle como un partner, entonces yo no quiero duelos de egos entre despachos ni abogados, no me interesa nada. Yo quiero una persona que haga que mi negocio salga adelante. Y yo le quiero tratar con la misma confianza que quiero que me trate él a mí. Y no solo a mí, también a los dueños de mi empresa o a los inversores o a quien sea. Quiero imaginármelo al lado de mí en mitad de una negociación a las 3 de la mañana. Esa es la persona que yo quiero. Entonces, si encuentro a esa persona, a mí, de qué firma sea, me da un poco igual. Sí que es verdad que en muchos casos coincide con que son grandes firmas, pero yo no me guío por eso. Me guío principalmente por la valía personal del socio de que se trate o del equipo del que estemos hablando, sin perjuicio de que a veces hay en determinadas operaciones de corporate y demás que te van a exigir, o de reestructuraciones de deuda, que te va a exigir la otra parte el sello de un gran despacho. Oye, y que el sello de un gran despacho, lo normal es que traiga calidad, pero insisto, yo no me muevo por eso, yo me muevo por calidad. Evidentemente, y dependiendo también de la trascendencia del asunto, y ya sé que esto la gente dirá, ¿cómo? El pricing es importante, ¿cómo no? Es decir, no voy a bajar calidad en un trabajo por irme al más barato, por decirlo de alguna manera, pero para mí los precios tienen importancia. Es que, como insisto, como veo mi empresa como si fuera mía, haría lo mismo que haría en mi casa, que es buscar la mayor calidad al menor precio posible. Es así, es decir, y creo que buscando se encuentra. Yo creo que hay determinados honorarios que no tienen ningún sentido, que se ven en el mercado, sobre todo en el mercado de M&A. Sin embargo, hay grandísimos despachos y grandísimos profesionales en esos despachos que ajustan a la realidad, no solo a la realidad de ese negocio, sino a la realidad de quien le está contratando, sus fees, para que, nos puedan permitir a todos el poder tenerles a nuestro lado en esos procesos. Por lo tanto, perfil de socio y equipo, por no extenderme, sin perder de vista la relación de la calidad del trabajo que me van a dar con los costes que supone, porque al final te puedes encontrar en esa extraña situación en que los abogados valen más que el negocio. Entonces, ¿qué estás haciendo? Entonces no tiene sentido. También me interesa en muchos casos la proyección internacional, principalmente porque como nosotros somos una empresa internacionalizada, me es muy, muy, muy cómodo y me resulta muy cercano tener interlocuciones aquí en España con despachos que tienen filiales o asociados o delegaciones fuera, para poder mantener precisamente con nuestras personas de confianza la interlocución. Por lo tanto, si es para determinadas áreas de negocio, también para mí pesa mucho que estén razonablemente internacionalizados, principalmente en Latinoamérica. ¿Sabrías decirnos motivos de terminación de una relación de larga duración con una firma? ¿Qué te ha llevado
poner fin a una relación? Bueno, no hemos puesto fin es decir, hemos sido siempre bastante fieles, mutuamente, porque si no, no les hubiéramos elegido en primera instancia y a la segunda operación nunca más les hubiéramos contratado. Y es lo que ha pasado, ha habido despachos que se les ha contratado por una operación, no nos ha gustado y nunca más. Otras veces han sido nuestros contrarios, en la siguiente les hemos contratado para que nos lleven nuestros asuntos, ¿no? Pero bueno, yo creo que en general, cuando se rompe una relación es por una quiebra de confianza. Quiero decir, como te comentaba antes, yo creo que un abogado externo es tu socio, es decir, y tu socio no te puede traicionar, ¿no? O sea, si yo tengo, aunque no me dé traición, quizás eso sea exagerado, pero hay una quiebra de confianza, porque creo que a lo mejor en relación con los fees no son los adecuados, no entiendo muy bien por qué ha habido un cambio de política, porque ahora inviertes menos tiempo en mí, ¿no? En tu socio, porque quizás tu equipo haya bajado el nivel o la calidad. Yo creo que al final, insisto, tiene que ver con una quiebra de confianza por el motivo que sea. Sin confianza tú no puedes tener un socio. Y para mí, insisto, un abogado externo que me va a acompañar en un negocio es mi socio. Entonces yo creo que suele venir de ahí, de una dejación a lo mejor de cuidado al cliente, de cuidado personal al cliente. Por eso cuando se va el socio con el que te entiendes bien, es raro seguir con esa firma y te sueles ir a la firma donde se va el socio, o por lo menos en mi caso, en nuestro caso. Pero sí, yo creo que se produce por esa quiebra de confianza. Yo creo que adolecen muchas veces los despachos de... Esto no es crítica, es que los despachos en España en general me parece que son buenos, pero cuidar un poquito más al cliente y que entiendan un poquito el negocio. Es decir, no generalizo, porque yo creo que a lo mejor hace 10 años se hubiera podido generalizar, hoy ni de lejos es así, pero digamos que si hiciéramos aquí un teatro de ventas en una negociación, el abogado que tiene una lucha, y no es por ser reiterativo, una lucha de ego con el otro abogado, no le quiero. Si lo detecto, no vuelve a trabajar conmigo. O a lo mejor deja de trabajar en ese mismo momento. Yo creo que los abogados tienen que ser socios, como hemos dicho antes, y también tienen que ser pro negocio. Su objetivo no tiene que ser cobrar los fees, que los va a cobrar igualmente. Su objetivo tiene que ser que el negocio salga, porque esa es la satisfacción también de cualquier profesional. Entonces, quiero personas que faciliten que las cosas salgan adelante, que no se pare en minucias, que entienda bien mi negocio, que sepa que algo que a lo mejor es muy importante en un deal entre dos energéticas, en mi caso no tiene ninguna relevancia, que sepa sensibilizarse con el negocio, que se meta en mi negocio, que lo conozca, que se venga a las oficinas una semana si es necesario y que hable con un guionista, si quiere, que haga lo que quiera, pero que conozca bien mi negocio. Y una vez que conoce bien mi negocio, que me acompañe en el negocio, que me acompañe en el proyecto para el que le he contratado. Por lo tanto, esa falta de conocimiento del negocio muchas veces lleva a que determinados perfiles de abogados te puedan romper una negociación y dices, no puedo creer cómo una persona que he contratado y pago con mucho esfuerzo esté rompiendo una negociación. Esa sería para mí la situación más trágica en una quiebra de confianza de las que hemos hablado y de lo que no sé si decir que adolecen los despachos o no, pero que creo que se tendría que trabajar. Insisto, relación de confianza, de partnership, lo primero, y segundo, conocimiento profundo del negocio de tu cliente. Uh-huh. La última, en materia de desarrollo de negocio, ¿qué nota le pondrías a los socios y socias que se te acercan? ¿Cómo ves esas estrategias, digamos, de approach hacia tu negocio como para conquistarte, poder trabajar con tu compañía? ¿Cómo haces la valoración en materia de desarrollo de negocio de las firmas a día de hoy? No de calidad en el trabajo, sino de, como bien has dicho, que me enamore y me vaya con esa firma. 6,5. ¿En qué puede mejorar? En lo que te he dicho. Creo que hay que conocer al cliente de una manera casi personal. Insisto, tu cliente... y yo soy el cliente o mi jefe es mi cliente, el director general o el consejero delegado, te tienen que conocer, o sea, tienes que tener, ya te digo, una relación de socio, de partnership, y eso es confianza, y la confianza te la tienes que ganar. No quiero que me
apabulles con todas las cosas que has hecho, que me parece muy bien, pero para eso están los portfolios comerciales, que ya me los he leído, no te preocupes, sino haz que confíe en ti, pero en ti, o sea, en ti con cara y ojos. O sea, trabaja en la confianza personal con tus clientes, no solo en mostrarme el grandísimo despacho que tienes, el portfolio de clientes que tienes. Me parece bien que trabajes con, me lo invento, Repsol, pero es que yo no soy Repsol. Yo me llamo Carlos López y trabajo en una empresa que se llama Sequoia Content Group. Entonces, dime si tú eres bueno para mí, porque no lo sé. Tu background ni siquiera me lo demuestra. Háblame. Trata de ganarte mi confianza. Y 2, antes de hablar con una persona responsable de una empresa, conoce esa empresa. Evidentemente no va a tener la oportunidad de visitarla, aunque debería hacerlo después de que exista una contratación, imagínate, pero empaparse un poco. Hoy por hoy tienes páginas web, tienes noticias, tienes o sea, no me preguntes a qué me dedico. Nunca se me ocurriría a mí ir a un cliente, a un potencial cliente y decirle a Amazon, oye, ¿vosotros exactamente a qué os dedicáis? Pues esto es algo que es más normal de lo que crees. Creo que esos son los 2 puntos, por eso no tienen un 10, tienen un 6,5. Tienen muchos deberes todavía por hacer. Carlos, ha sido un gran placer que estés aquí, igual que nos acompañes en la Gala Nacional del Derecho, los Legal Marcom Awards. Creo que formáis un jurado excepcional, todas las personas que os habéis unido. Y el 29 de noviembre ahí estaremos, siempre valorando el jurado esas candidaturas desde un punto de vista más de reputación y de la profesionalización de la industria legal. Así que vienen cosas bonitas y bien interesantes. Un gran placer, Carlos. Igualmente, muchísimas gracias por esta oportunidad y efectivamente nos vemos en la gala. Eso es, gracias. A ti.